Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Sí, hoy vamos a presentar la lección 17. Sí, conoceremos un poquito el discurso del rey Benjamín, correspondiente a la semana del 22 al 28 de abril. Mosía, capítulos 1 al 3. El título para esta semana, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, es Llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Muy bien, entonces vamos a dar una pequeña introducción al respecto. Dice lo siguiente: cuando oyes la palabra del rey, tal vez pienses en coronas, siervos y tronos. En Mosía, capítulo 1 al 3, leerás acerca de un diferente tipo de rey. En lugar de vivir del trabajo de su pueblo, el rey Benjamín trabajaba con sus propias manos. En vez de hacer que otros lo sirvieran, él servía a su pueblo con todo el poder, mente y fuerza que el Señor le había concedido. Este rey no deseaba que su pueblo lo adorara. Más bien les enseñó que adoraran a su Rey Celestial, Jesucristo. El rey Benjamín comprendía que es el Señor omnipotente que reina, quien descendió del cielo y fue entre los hombres, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. Hoy vamos a estudiar este principio, registrado en Mosía, el capítulo 2, los versículos del 10 al 26. Y mientras estemos leyendo lo que dijo el rey Benjamín en ese capítulo y versículos, que podamos prestar atención y meditar en sus palabras. Porque él hace preguntas para el alma. Título: Cuando sirvo a los demás, también estoy sirviendo a Dios. Es un principio. Muy bien, vamos a empezar entonces con el discurso del rey Benjamín. Para ello nos vamos a trasladar a un video y vamos a dar inicio al video. Hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hablé, sino para que me escuchéis. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo, de mí mismo, sea más que un ser mortal, sino que soy, como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Mas el incomparable poder de Dios me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Mosía, no sé por qué tenemos que trabajar tanto. Elrond tiene razón. Eres el rey. ¿Debería cobrar impuestos y descansar mientras otros hacen el trabajo? No. Yo trabajo con mis propias manos para poder servir a mi pueblo. Os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, que cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, Solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y si yo, a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio, y sin embargo ha estado al servicio de Dios, merezco algún agradecimiento, o como debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial. Si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio, y os está preservando día tras día, dándoos aliento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos, y os ha prometido que prosperaréis en la tierra. Muy bien. ¿Qué piensas que diría el rey Benjamín si le preguntaras por qué servía con todo su poder, mente y fuerza? Vamos a analizar los versículos del 10 al 26, las palabras del rey Benjamín. Y mientras leemos las palabras del rey Benjamín, que podamos meditar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder comprender y entender las palabras de un rey que trabajó, que sirvió con todo su poder, mente y fuerza al Dios del cielo y a su prójimo. Veamos entonces el versículo 10. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. ¿Por qué el rey Benjamín dijo estas palabras? Porque las tradiciones de los judíos, y no hace mucho que habían salido de la esclavitud en Egipto, se les había hecho creer que los reyes o los faraones de Egipto eran dioses, eran inmortales. Y es por eso que él aclara eso. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis. ¿Qué significa temáis o temor? Veamos a la guía de estudio. ¿Qué nos dice? Vamos entonces
a la guía de estudios lo que dice. El vocablo temor puede tener dos significados. Uno, el sentir temor a Dios es sentir reverencia y admiración por Él y obedecer sus mandamientos. Dos, el sentir temor a los hombres, a los peligros mortales, al dolor y al mal, es tenerles miedo y pavor. Entonces hay dos, un temor a Dios y un temor a los hombres. Y el rey Benjamín comprendía muy bien este principio, esta palabra. Y quiso que su pueblo no le temiera. Continúa diciéndonos, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre. Y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo. Y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Él no se vanagloriaba a sí mismo, que su servicio dado a su prójimo, a su pueblo, como rey. Él da glorias a Dios y dice que ese poder, mente y fuerza le fue concedido por el Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 12. Os digo que así se me ha permitido emplear mis días en vuestro servicio, aún hasta el día de hoy, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riqueza. Todos los reyes que han existido, a excepción del rey Benjamín, han procurado oro sobre todo, y plata, perlas, joyas. Y para ello esclavizaban aún su propio pueblo, para poder vestir con elegancia y considerarse de la realeza, cuando eran hombres como nosotros, pero querían que les adoraran como dioses. ¿Cuántos de esos reyes hemos visto en la historia? Considerándose dioses. Y hoy mismo hay reyes, gobernantes, que se consideran dioses, hombres elevados, ¿sí? O algunos que dicen ser de la sangre azul, pues todos tenemos la misma sangre, sangre roja. Versículo 13. Ni he permitido que se os encierren calabozos. Qué maravilloso rey, que gobernaba de acuerdo a las revelaciones que le daba Dios. Era profeta y rey. Ni he permitido que os esclavicéis los unos a los otros.
En su reino no había esclavos. Ni que asesinéis, ni depredéis, ni robéis, ni cometéis adulterio, ni fornicación. Ni tampoco he permitido que cometáis iniquidad en forma alguna. Y yo os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor. ¿Qué les enseñó el rey Benjamín a su pueblo? Les enseñó a guardar los mandamientos del Señor en todas las cosas que Él os ha mandado. Él personalmente se dedicaba a enseñarles, por supuesto con ayuda de otros hombres, de discípulos, de hermanos, amigos. Versículo 14. Y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros. Como vieron en el video, él mismo, aún con sus hijos, su hijo Mosías, enseñándole que cuando estaba al servicio de Dios, estaba al servicio de su prójimo. Y si estaba al servicio de su prójimo, estaba sirviendo a su Dios celestial, a su Padre celestial. Continúa diciendo el rey Benjamín, y que no fueseis abrumados con tributos, es decir, en estos tiempos impuestos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar, cargas como ahora. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos este día. Prácticamente en el tiempo del rey Benjamín, vivían en un paraíso. Yo personalmente lo considero un prototipo de paraíso del milenio, que lo tendremos junto a nuestro Salvador Jesucristo, pero de forma más perfecta. Versículo 15. Con todo, hermanos míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por ese medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. Un rey. Por supuesto, un rey sabio que aprendió. Porque un día todos tendremos que responder ante Dios. Y él sabía que podía responder ante Dios con la conciencia limpia de no haber ocasionado mal a prójimo alguno. ¿Qué significa conciencia? En la guía de estudio encontramos el siguiente significado. Nos dice, el sentido interior del bien y del mal, que proviene de la luz de Cristo que se da a todo ser humano. Nacemos con la facultad natural de distinguir entre el bien y el mal debido a la luz de Cristo, que se da a toda persona, la cual llamamos conciencia. El poseerla nos hace seres responsables, como otras facultades. Nuestra conciencia puede adormecerse con el pecado o el mal uso que hagamos de ella. Con este conocimiento
podemos comprender y entender muy bien de cómo el rey Benjamín sabía lo que decía y entendía, comprendía este principio y esta verdad de que un día tendría que responder ante Dios. Y él sabía que tenía la conciencia limpia. Al respecto también, el presidente Howard Hunter nos dice lo siguiente. Veamos. Él nos dice lo siguiente. Él dijo lo siguiente. No se preocupen si la posición que ocupan se destaca o no. Recuerden el consejo del Salvador en cuanto a los que buscan los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Él aconsejó, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El rey Benjamín lo entendió muy bien. Esta verdad y este principio. Aunque es importante para nosotros saber que se nos aprecia, aunque es importante para nosotros saber que se nos aprecia, debemos hacer destacar la rectitud, no el reconocimiento, el servicio y no la posición. Pero este hombre natural, que es enemigo de Dios, generalmente busca la posición, el reconocimiento y aún la reclama. Pero el consejo del presidente Howard Hunter, que debemos, dice, destacar la rectitud y no el reconocimiento, el servicio y no la posición. Qué maravilloso consejo hemos recibido. Muy bien, proseguimos con la presentación. Versículo 16. He aquí os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Y he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de Dios. Aquí encontramos un principio que es muy importante aprender. Cuando servimos a nuestros semejantes, estamos sirviendo a Dios. Al respecto del servicio, el presidente Hunter nos dijo lo siguiente. El presidente Hunter dijo que y enseñó
que la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio que prestemos. Él nos dijo, continúen tratando de hallar oportunidades de servir al prójimo. No se preocupen demasiado por si la posición que ocupan se destaca. Aunque es importante saber que se nos aprecia, debemos concentrarnos en la rectitud, no el reconocimiento, en el servicio y no la posición. La fiel maestra visitante que en silencio lleva a cabo su tarea mes tras mes es tan importante para la obra del Señor como los que ocupan posiciones que algunos consideran de más prominencia en la iglesia. El tener un cargo visible no equivale al valor que se tiene. Al respecto vamos a profundizar un poco. ¿Sí? Vayamos a la presentación nuevamente y vamos uno por uno. El presidente Hunter enseñó que la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio. He resaltado esta parte que podamos memorizarlo y tenerlo con nosotros. Que la rectitud debe hallarse en el centro mismo de todo servicio que prestemos. Él dijo, continúen tratando de hallar oportunidades de servir al prójimo. No se preocupen demasiado por si la posición que ocupan se destaca. Aunque es importante saber que se nos aprecia. Debemos concentrarnos en la rectitud. No en el reconocimiento. En el servicio y no la posición. La fiel maestra visitante, la hermana ministrante o los hermanos ministrantes, que en silencio llevan a cabo su tarea mes tras mes, es tan importante para la obra del Señor como los que ocupan posiciones que algunos consideran de más prominencia en la iglesia. El tener un cargo visible no equivale al valor que se tiene. Quiero resaltar esta parte que dice, como los que ocupan posiciones que algunos consideran de más prominencia en la iglesia. El tener un cargo visible no equivale al valor que se tiene. Hay algunos equivocadamente, cuando le llaman a posiciones como obispos, consejeros de estaca o presidente de estaca, otros llamamientos, como que se transforman. Ya no son los hombres o mujeres humildes de ayer. Y como que algo cambió. Cuando deberían seguir el consejo del rey Benjamín. De hacer lo que el rey Benjamín hacía. De servir. No tratar de ocupar el lugar por tener posiciones. En una oportunidad sucedió algo que me llenó de tristeza el corazón.
y produjo con el tiempo la inactivación de un hermano. Yo tenía mi secretario y de pronto un día mi secretario estaba despachando en la oficina del obispo, sentado en mi escritorio y atendiendo. Sí, estaba atendiendo, porque la secretaría estaba ocupado con otras atenciones y él estaba muy atendiendo. De pronto un consejero de la estaca, no voy a decir de qué estaca porque me he pasado por muchas estacas, le llamó la atención que hacía sentado en el sillón del obispo. Fue tan duro la llamada de atención y mandándole que se retirara de ese lugar. Y él lo había hecho. Y cuando yo llegué, le encontré triste. Y me dijo tal cosa. Me causa un gran dolor. Y es más que mi hermano, yo pensé que era así. Perdóneme, obispo, por haberme sentado. ¿Una silla tiene mayor valor que un alma? ¿Un escritorio? ¿De dónde se sacó eso? Y yo le dije, no temas. Cada vez que lo necesites, toma esa silla. Porque le dije, el valor de un alma es mayor que una silla, un asiento, un escritorio. Ven aquí, siéntate y continúa con tus labores. Por supuesto, fui a hablar luego con el consejero. Tiempo después. Pero con el tiempo, porque él siguió siendo mi secretario. Y era un buen secretario. Un hombre fiel al Señor, pero también fiel a sus responsabilidades. Pero cuando me relevaron, por supuesto, a los secretarios también me relevan. Después de un año me enteré que ella no iba a la capilla. Pero de ahí, al poco tiempo, ya no era el mismo hombre. Le habían herido el corazón, el alma. Tenía temor en sentarse. Tenía que trabajar. Yo le había consentido como su obispo. Yo podía inclusive entrevistar, no solamente en mi obispado, en cualquier lugar de la capilla, buscándome un salón. Son cosas que suceden y que me viene a la mente cuando leemos esta parte que quiero replicar y que no caigamos en tentación. El servicio de nuestros hermanos y hermanas es tan importante para la obra del Señor como las que ocupan posiciones que algunos consideramos que de más prominencia en la iglesia no hay. De mayor prominencia. Todos los llamamientos vienen del Señor y tienen la misma responsabilidad. El tener un cargo visible
no equivale al valor que se tiene. Tengamos presente este consejo de un profeta del Señor. Con referente al servicio, proseguimos con el mensaje. Vamos a leer otro mensaje del elder Robert Whitden, que dice lo siguiente. El elder Robert J. Whitden, de los 70, explicó que el servicio que prestamos a los demás puede emplearse para medir la profundidad de nuestra propia conversión. La conversión significa consagrar tu vida al cuidado y al servicio de los que necesiten tu ayuda, y compartir con los demás tus dones y bendiciones. Todo acto abnegado de bondad y servicio aumenta tu espiritualidad. Dios trabajará por medio de ti para bendecir a otras personas. Tu incremento espiritual y progreso eterno continuos están estrechamente ligados en tus relaciones a la manera en que tratas a los demás. ¿De verdad amas a los demás? ¿Y eres una bendición para ellos? ¿No se mide el grado de tu conversión según la forma en que tratas a otras personas? La persona que haga en la iglesia estrictamente lo que le concierna y nada más, nunca alcanzará la meta de la perfección. El servicio a los demás es el punto clave del Evangelio y de la vida exaltada. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles nos ayudó a entender que además del servicio que prestamos, importa mucho por qué lo hacemos. Veamos el por qué lo hacemos. La última razón es, en mi opinión, la mayor de todas. En su relación con el servicio es lo que las Escrituras llaman un camino aún más excelente. Para que nuestro servicio sea el más eficaz, debemos llevarlo a cabo por el amor a Dios y el amor a sus hijos. Quiero replicar esta parte, que es importante que lo profundicemos y meditemos a ello. Para que nuestro servicio sea el más eficaz, debemos llevarlo a cabo por el amor a Dios y el amor a sus hijos. Proseguimos con una verdad que hallamos en las Escrituras. La verdad que hasta aquí encontramos. Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, ¿solo estáis al servicio de quién? Al servicio de vuestro Dios.
Continuamos con Mosía, el versículo 18. He aquí, me habéis llamado vuestro rey. Y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Por supuesto que sí. El rey Benjamín predicaba con el ejemplo. Si un líder predica con el ejemplo, ¿no todos trabajarán? ¿No todos harán? ¿Leerán las escrituras? ¿Guardarán los mandamientos? Como líderes tenemos gran responsabilidad. Porque algunos quizá digan, pues no me ven. Hermanos y hermanas, el liderazgo también nos da una responsabilidad. Porque estamos siendo vistos, en este caso como el rey Benjamín, por el pueblo, en caso de nuestros llamamientos y responsabilidades en el liderazgo como líderes. Debemos guardar los mandamientos de Dios, entre los cuales realizar nuestras noches de hogar. Leer las escrituras, analizarlas, profundizarlas, meditarlas. Guardar todos los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho, tanto al momento de bautizarnos o en el templo. De esa manera, seremos ejemplo para los demás. Porque cuando hablemos y prediquemos, será con poder y autoridad de Dios. De lo contrario, podemos estar demostrando una hipocresía si no lo hacemos. Primero hagamos, cumplamos nuestra parte y luego ayudemos a los demás. Este versículo llama a gran reflexión. ¿No debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Y lo dijo con autoridad porque les dio el ejemplo. Cuando dijo, trabajo para serviros. Él siendo rey, dio el ejemplo. Versículo 19. Y he aquí también, si yo, a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio, y sin embargo ha estado al servicio de Dios, merezco algún agradecimiento de vosotros. Oh, cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial. Quiero replicar esta última frase y que está en admiración. Oh, cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial. Que podamos seguir este consejo de estar agradecidos a nuestro Rey Celestial. Os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros. Os digo que si sirvieseis a aquel que os ha
creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento. Digo que si los sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Y he aquí, todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos. Y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y Él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. Al respecto, el elder Todd Christofferson nos dice lo siguiente, y él inicia haciendo una pregunta. Que dice: ¿por qué parece que las personas pueden quebrantar los mandamientos y seguir siendo felices? Veamos lo que dijo. Frecuentemente las personas que hacen caso omiso de los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Repito esta palabra, esta frase. Parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida. En ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces, discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El gozo de los santos es duradero. Y si son fieles puede ser eterno. No he conocido a nadie que haya hallado el Evangelio en su vejez, que no deseara que eso hubiera ocurrido antes. Las malas decisiones y los errores que podrían haber evitado. Dicen: los mandamientos del Señor son nuestra guía hacia mejores elecciones y resultados más felices. ¿Cómo debemos regocijarnos y darle las gracias por mostrarnos este camino más excelente?, nos dijo el elder Todd Christofferson. Y al respecto, nos hace también una pregunta. ¿Realmente vale la pena obedecer fielmente a Dios? El presidente Russell M. Nelson enseñó al respecto. No se puede ignorar la verdad.
espiritual, especialmente los mandamientos divinos. Observar los mandamientos divinos nos brinda bendiciones. Siempre. Quebrantar los mandamientos divinos supone una pérdida de bendiciones. Cada vez que los quebrantamos. El elder Richard Scott nos dice lo siguiente. La verdadera felicidad perdurable conjuntamente con la fortaleza, la valentía y la capacidad de vencer las dificultades más grandes, la obtendrás a medida que centres tu vida en Jesucristo. La obediencia a sus enseñanzas proporciona un ascenso seguro en la escalada de la vida y eso requiere esfuerzo. Aunque no exista ninguna garantía de que los resultados se consigan de un día para el otro, existe la seguridad de que según el tiempo del Señor, recibirás las soluciones a tus problemas. Prevalecerá la paz en ti y será tuya la felicidad. Qué maravilloso consejo hemos recibido por parte del presidente, del elder Scott. Proseguimos con el mensaje, que ya estamos por finalizar. Versículo 23. Y ahora bien, en primer lugar, Él os ha creado y os ha concedido vuestras vidas, por lo que le sois deudores. Y en segundo lugar, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado. Y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente y por tanto os ha pagado. Y aún le sois deudores, y lo sois, y lo seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Al respecto les sois deudores. El elder Joseph B. Wirtling nos dice lo siguiente. Él enseñó que debemos dedicar todos nuestros días a procurar la vida eterna como manera de expresar nuestra gratitud por la deuda que Jesucristo pagó a favor de nosotros. ¿Cómo podremos pagar alguna vez la deuda que tenemos con el Salvador? Él pagó el precio de una deuda que no era suya para librarnos de una deuda que nunca podremos pagar. Por causa de Él viviremos para siempre y por causa de su expiación infinita, nuestros pecados pueden ser expurgados, perdonados, lo cual nos permitirá experimentar el mayor de todos los dones de Dios, la vida eterna. ¿Se puede poner precio a un don así? ¿Podremos en momento alguno compensar tal don? ¿El de la vida eterna? El rey Benjamín, un profeta del libro de Mormón, enseñó: si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado, y si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Versículo 25. Y ahora os pregunto, ¿podéis decir algo de vosotros mismos? Os respondo, no. No podéis decir que sois aún como el polvo de la tierra, sin embargo fuisteis creados del polvo de la tierra, mas he aquí, este pertenece a quien os creó. Nuestro cuerpo pertenece a quien nos creó. Y al respecto, veamos lo que dice el manual.
de instituto. En Mosías 2:25 aparece la respuesta del Señor a las personas que aseguran que es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Lo que dice el rey Benjamín de que nuestros cuerpos le pertenecen a Dios conforma con las enseñanzas del Pablo cuando enseñó, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios, a nuestro Creador. Proseguimos. Y ni yo, si yo a quien llamáis vuestro rey, soy mejor de lo que sois vosotros, porque soy del polvo también. Qué palabras del rey Benjamín, más solemnes, que nos deja una profunda enseñanza. Y él continúa diciéndonos, con gran humildad, y veis que he envejecido, y que estoy para entregar esta forma mortal a su madre tierra, tal como lo haremos todos. Todos. ¿Qué verdad hemos aprendido, hermanos y hermanas? Esta es la verdad que hemos aprendido. Cuando sirvo a los demás, también estoy sirviendo a Dios. Y la pregunta que dejo para ustedes y para mí, ¿qué hemos aprendido hoy? Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y nuestro Redentor. Él dio su vida por nosotros para salvarnos de una muerte eterna. Sé que si guardamos los mandamientos, si servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios y preparando nuestro camino para obtener la vida eterna, un don, el don más preciado de nuestro Padre Celestial para nosotros. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su atención. El Señor vino y viene pronto. Estemos preparados. Shalom, hermanos. Vidas en sus corazones. Shalom, hermanos, hermanas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.